Bien, buenas noches. Por favor, como siempre, confírmenme si se escucha bien para evitar problemas. ¿Todos me escuchan bien? ¿Se me escucha bien? Sí, profesor, se escucha bien. Bien. Muy bien, entonces. Comenzamos. Buenas noches de nuevo. Vamos a empezar el día de hoy con este curso que estamos viendo, este módulo, el módulo de legislación aduanera, ¿no? Hemos estado viendo en los momentos previos y posteriores, en el caso de la exportación, al embarque, al ingreso y al embarque de las mercancías, que es importante conocerlo, porque si bien es cierto, no van a ser operaciones propias como agentes de aduanas, que vamos a entrar a trabajar nosotros, no son, son operaciones que hacen los depósitos temporales o las hacen los almacenes, perdón, los depósitos, los agentes de carga, las líneas navieras, ¿no? Son operaciones propiamente de estos operadores. Pero ¿por qué tenemos que conocerlas? Porque van a incidir directamente en nuestro trabajo diario, en lo que sí vamos a hacer. Va a incidir directamente. ¿Ah? ¿Por qué? Porque si el agente de carga, por ejemplo, transmite mal un manifiesto, yo no voy a poder numerar mi declaración. Un ejemplo. Si el agente de carga no transmite los pesos, yo nunca voy a poder obtener canal de control, por ejemplo. Eso es lo que vamos a irlo viendo en esto que sigue, ¿no? Que es la prenda aduanera y el abandono legal de mercancías. Después, en la segunda parte, vamos a ver el tema de la destinación aduanera de las mercancías, ¿no? Que es el punto de partida para ingresar a los regímenes aduaneros. De aquí en adelante, esto ya es propio del agente de aduanas. O sea, acá sí tuvieron que estar atentos en lo otro, obviamente, en eso tienen que estar más atentos aún, porque esto que vamos a ver hoy día, que vamos a empezar a ver hoy y los días hasta el día del examen, que es el próximo lunes 10, es propio de nuestro trabajo. Es propio de nuestro trabajo, propio de la labor como agente de aduana. Por ende, les voy a recomendar que estén atentos y que hagan las preguntas pertinentes del caso. Ya saben, si tienen alguna pregunta de otro tema, prefiero que lo hagan al final. ¿Para qué? Para no cortar la hilación de lo que estamos viendo y no irnos por las ramas que a veces suele suceder, ¿no? Con la cantidad de información que hay, podría pasar, y pasa, ¿no? Creo que nos pasa a todos, que a veces queremos decir algo y nos terminamos yendo pues por las ramas, ¿no? A todos nos sucede. Bien, vamos a comenzar a ver el tema de la prenda aduanera. ¿Qué es la prenda aduanera? Vamos a ver, dice, las mercancías que se encuentren bajo la potestad aduanera, ya sabemos lo que es la potestad aduanera, ¿no? Recordemos, la potestad aduanera, lo vimos en las clases anteriores, ¿no? La potestad aduanera es el poder que tiene la aduana de controlar, fiscalizar, revisar, aprobar, etcétera, etcétera, etcétera. La potestad aduanera, eso se pone potestad tiene poder. Y poder aduanero. ¿Y quién ejerce este poder en el Perú? ¿Quién es el que lo ejerce? ¿Quién ejerce la potestad aduanera en el Perú? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién ejerce la potestad aduanera en el Perú? ¿Quién me lo dice? La SUNAT, perfecto. La SUNAT, o la Administración Aduanera, ¿no? La Administración Aduanera, pero mejor llamada SUNAT, ¿no? Es más exacto. Pero también se le llama, a la SUNAT también se le llama Administración Aduanera, ¿no? La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. Ellos ejercen la potestad aduanera. ¿Dónde dice? Las mercancías que se encuentran bajo la potestad aduanera están grabadas como prenda legal en garantía de la deuda tributaria aduanera. Mira, ahorita vamos a ver esto. De las tasas por servicios y del cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente decreto legislativo y su reglamento, la ley y el reglamento.
y no serán de libre disposición mientras no se cancele totalmente o se garantice la citada deuda o tasa y o se cumplan los requisitos. ¿A qué se refiere eso? Sencillo. A que cuando uno ingresa, acá vamos a hablar de ingreso, ya de salida no. ¿Por qué? Porque acá estamos hablando de impuestos. La salida no está grabada por impuestos. Cuando tú veas impuestos, eso es importación, ingreso. El ingreso está grabado con impuestos. La exportación no. Ya vimos por qué. La exportación, si le grabas impuestos, la frenas, ¿no? La exportación, la importación sí tienes que pagar impuestos. Entonces, dice, las mercancías que se encuentran bajo potestad aduanera, quiere decir, la mercancía que ya llegó al Perú, ya llegó al punto de llegada, sea el puerto, en primer lugar, el punto de llegada donde todas llegan es el puerto, o el aeropuerto. Pero de ahí pueden ser llevadas a las zonas primarias, pueden ser llevadas a los almacenes, etcétera, etcétera. Dice, toda mercancía que llega, que está grabada como prenda legal en garantía de la deuda tributaria aduanera. Cuando uno importa una mercancía, ¿no? Al importar una mercancía y al tú numerar una declaración aduanera de mercancías de importación para el consumo, en este caso, porque también puede ser de admisión temporal o de otro, al tú numerar una DAN de ingreso, sea 10, sea 20, o sea 70, o sea cualquiera de estas DANs, ¿no? Tú le estás diciendo a la SUNAT, SUNAT, estoy ingresando una mercancía, te estoy presentando mi formulario de declaración aduanera, ¿para qué? Para que se te calcule la deuda tributaria aduanera. La deuda tributaria aduanera. ¿Y qué es la deuda tributaria aduanera? No es nada más y nada menos que los impuestos que debes pagar. Los impuestos que le debes pagar a la aduana para poder obtener la autorización de ingresar esa mercancía al Perú. Y mientras tú no pagues estos impuestos, la mercancía queda en potestad de la aduana como garantía. Mientras tú no pagues la deuda tributaria aduanera o la garantices, porque acuérdate, la deuda se puede pagar o se puede garantizar. Hay dos formas de reconocer de subsanar una deuda tributaria: pagando o garantizando. Mientras no pagues o garantices tu mercancía, la aduana no te la va a dar. ¿Por qué? Porque te va a decir, esta mercancía es garantía, es prenda de la deuda que tú me debes. Tú tienes una deuda conmigo y tu carga va a ser la garantía. Cuando tú pagues la deuda o la garantices, yo te la doy después de las revisiones pertinentes, ¿no? Porque mira lo que dice más adelante, dice, y del cumplimiento de los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Por ejemplo, destinar la DAN, pagarla, someterla a los controles ordinarios y extraordinarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y hasta que, y no será de libre disposición, no vas a disponer de ella hasta que pagues y cumplas, pagues, garantices y cumplas. Recién en ese momento, la aduana te va a dejar llevarte la mercancía. Y tú dirás, profesor, pero eso está mal, porque yo he pagado por mi mercancía. Yo he pagado. Yo tengo mi BL, que es mi título de propiedad. Tengo mi factura, que es mi recibo de depósito, ¿no? Que es como mi voucher. Aquí está lo que yo he pagado. Esta mercancía es mía. Ciertamente, la mercancía es tuya. Pero mientras no pagues los impuestos de acuerdo a la legislación aduanera peruana, no vas a poder disponer de ella. Nadie está diciendo que no sea tuya, la mercancía es tuya. Eso nadie te lo quita. Pero hasta que tú no pagues, esta mercancía va a estar en poder de la aduana. Nadie te la está quitando. Va a estar en poder de la aduana la va a tener ahí. Una vez que le pagues, te la da. Ya te la entrega, porque ya le pagaste, ya cumpliste con los requisitos. Y dice, en tanto las mercancías se encuentren como prenda legal y no se cancele o garantice la deuda tributaria aduanera y la tasa de servicio, ninguna autoridad podrá ordenar que sean embargadas o rematadas. O sea,
Si alguien tiene una preocupación de que porque la mercancía está en poder de la aduana, la van a rematar en el momento, no. No, mientras se encuentre como prenda, no. Va a llegar un momento, después de unos días, en que la mercancía va a dejar de ser prenda y va a caer en abandono legal. Cuando cae en abandono legal, ahí sí. Eso lo vamos a ver ahorita mismo, pero un poquito más adelante. Dice, el derecho de prenda aduanera es preferente, especial y faculta a la SUNAT, al que tiene la potestad aduanera, a retener las mercancías que se encuentren bajo su potestad, perseguirlas, en caso contrario, comisarlas, ingresarlas a los almacenes aduaneros y disponer de ella en la forma autorizada por el presente decreto legislativo, la ley y su reglamento, cuando éstas no se hubiesen sometido a las formalidades y trámites establecidos en los plazos señalados en el presente decreto o adeuden en todo o en parte la deuda tributaria o la tasa por servicios. ¿Esto a qué se refiere? Esto se refiere a cuando ingresas la mercancía sin cumplir las formalidades aduaneras. O sea, lo ingresas de manera ilegal. Consulta, y yo sé que tú te lo sabes esto de memoria. Cuando ingresas la mercancía de manera ilegal, ¿cómo se llama ese delito? ¿Cómo se llama el delito de ingresar la mercancía o sea, de manera ilegal? Contrabando, ¿no? Esto que hemos hablado se refiere al contrabando. Cuando hay contrabando, la SUNAT tiene la potestad de perseguirla, comisarla e inmediatamente ingresar a los almacenes aduaneros. Y no para devolvértela, no, le ingresa porque es comiso. Cuando es comiso, te lo están quitando. Te lo están quitando. Ya, no, esto no es tuyo. Esto es lo ingresan al almacén aduanero, ¿para qué? Para rematarlo, para venderlo, para remarcarlo, para quemarlo, destruirlo, hacer las operaciones que le faculta a la SUNAT hacer con la carga de contrabando. ¿No? Porque a veces, y he visto varias veces, hay veces que se comisan buenas cosas, ¿no? A veces se comisan, he visto de computadoras, he visto de tablets, he visto de cosas buenas, ¿ah? Celulares. Entonces la SUNAT, ¿qué hace? Oye, esto no se va a destruir, ¿no? Porque tiene un valor. Si ellos lo están ingresando, entonces, ¿qué hacemos? Lo rematan, o lo venden, o se lo transfieren a otro importador, o ¿cómo se llama? Cuando lo donan, ¿no? También lo donan a las cáritas parroquiales, a los obispados, a la iglesia evangélica para que repartan. O sea, ya se dona a temas religiosos, ¿no? A temas religiosos de ayuda, o a cualquier entidad que ayude a las personas, ¿no? Que ayude a las personas. Ya una vez como ya es contrabando, ya se comisa, ya queda en poder de la SUNAT y en facultad de la SUNAT ver lo que crean convenientes para esa mercancía. Abandono legal. Ya, vamos a ver lo que dice. Es la institución jurídica aduanera. Ahorita explicamos qué es eso. Que se produce en los supuestos contemplados por el presente decreto legislativo. ¿Por qué dice por el presente decreto legislativo? Porque he tratado para esta clase ser lo más pegado posible a la norma, son textos de la norma. No he querido cambiar ningún sentido para que no se vaya a perder. Ya por eso dice el presente decreto legislativo, en adelante, por eso, esa es la razón por la que están esas palabras. Las mercancías se encuentran en abandono legal por el solo mandato de la ley, sin el requisito previo de expedición de resolución administrativa, ni de notificación o aviso al dueño o consignatario. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, bueno, ¿qué es institución jurídica aduanera para empezar? Institución jurídica aduanera es un estado, una situación. ¿Ya? La mercancía entra en una situación distinta a lo que ya estaba. Por ejemplo, dice, el abandono legal, para traducirlo, es una situación que se produce en los supuestos contemplados en el decreto legislativo, lo vamos a ver ahorita. Las mercancías se encuentran en abandono legal por el solo mandato de la ley, sin el requisito previo de expedición. Quiere decir que cuando la mercancía está como prenda legal, el momento en que deja de ser prenda y pasa a ser abandonada de manera legal,
nadie te lo notifica, nadie te avisa, no te mandan un correo a la clave solo, no te llaman, simplemente de un día está como prenda y se vence el plazo, al día siguiente, inmediatamente, sin aviso de nadie, cae a abandono legal. Esto es algo que los importadores no conocen, ¿no? Y a veces cometen muchos errores por esto, porque nadie te avisa. La gente dice, oye, pero a mí no me avisaron que estaba en abandono legal. Pero la norma dice que nadie te tiene que avisar. La norma dice que solo por el mandato de la ley. Lo que tienes que tener claro son los días que tienes, porque son días, ¿ah? No son ni siquiera meses, son días para caer en abandono legal. Por ejemplo, te lo adelanto, la importación para el consumo, el abandono legal se da 15 días calendarios contados a partir del día siguiente del término de la descarga. 15 días calendarios. Los días calendarios incluyen sábado, domingo y feriado. Son simplemente 15 días calendarios. Si una carga de importación para el consumo, 15 días calendarios contados a partir del día siguiente del término de la descarga, no has pagado la deuda o no has hecho ningún trámite con ella, simplemente con el solo hecho de no haber hecho ningún trámite, la carga cae en abandono legal. Y cuando cae en abandono legal, ya está a disposición de SUNAT para hacer lo que SUNAT disponga. Y es más, cuando cae en abandono legal, ni siquiera se puede destinar a los regímenes previstos en el reglamento. ¿No? Hay regímenes que no están previstos en el reglamento, que no se pueden destinar al régimen a los regímenes que dicen, ¿no? La ley dice, a estos regímenes puede entrar la mercancía si no está en abandono legal. A estos no, o sea, te limita. El tema del abandono legal te limita en bastantes situaciones, ¿no? Por ejemplo, hay un caso muy sonado con el régimen de material para uso aeronáutico. El material para uso aeronáutico es un régimen en el que se ve toda la carga que va para uso de los aviones. Todo lo que es para uso de aviones, de todo eso, entra como material para uso aeronáutico. Es interesante este régimen, ¿por qué? Porque no te permite que la carga ingrese al material para uso aeronáutico si está en abandono legal. ¿Qué quiere decir? Que tienes que hacer los trámites dentro de los 15 días calendario contados a partir del día siguiente del término de la descarga. Dentro de los 15 días, ¿ah? Porque si no lo haces dentro de los 15 días, estás en graves problemas, ¿ah? Te metes en problemas graves. No, yo he tenido muchas veces muchos problemas con ese tema del MUA, ¿no? ¿Por qué? Porque no estaba dentro del plazo. Pero, bueno, es parte de la operativa, ¿no? Entonces, tienen que tener cuidado ahí. La carga, ustedes tienen que estar atentos. Nosotros los aduaneros tenemos que manejar nuestras fechas muy bien y planear. Solo tenemos 15 días calendario contados a partir del día siguiente del término de la descarga para poder hacer nuestros trámites. Por ejemplo, si queremos una importación para el consumo o otro régimen. Vamos a ver también cuando veamos los regímenes cómo son estos plazos. Esto solamente es de manera general. Ese es el abandono legal, pero también tenemos un abandono voluntario. Ya puede suceder, vamos a leer. Dice, es la manifestación de voluntad escrita e irrevocable, formulada por el dueño o consignatario de la mercancía, el importador, llamémoslo así, o exportador, pero en este caso más es el importador, o por otra persona que tenga el poder de disposición sobre una mercancía que se encuentra bajo potestad aduanera, mediante el cual la abandona a favor del Estado, siempre que la autoridad aduanera lo acepte, conforme con las condiciones establecidas en el reglamento. ¿Qué quiere decir? Yo, Luis, estoy trayendo 20 casacas, 20 casacas, marca, no sé, marca Adidas. Ya, 20 casacas marca Adidas. Pero yo no la quiero usar y veo que ahí puedo donarlas al friaje en Puno. Un ejemplo, te doy un ejemplo. Entonces, ¿qué hago? Yo no quiero destinarla yo mismo porque yo no quiero pagar impuestos. Porque yo tendría que pagar impuestos y luego donarla. No quiero hacer eso. Simplemente quiero mejor que una entidad del Estado las tome y como la entidad del Estado, como es para donación, no va a pagar impuestos,
mejor que lo haga, pues, no sé, la Iglesia Católica o el Ministerio de Vivienda. Entonces, ¿qué hago? Por escrito digo, abandono voluntario la mercancía, como por los fines expuestos, bla, 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 y se lo entrego. Si la SUNAT lo acepta porque tiene que evaluar algunas, es de preevaluación, pierdo yo la propiedad y se la dan a la entidad del Estado que corresponde. Y ellos son ya los que hacen el tema de entregar la mercancía. No se llama por ese tema abandono voluntario. El mismo dueño consignatario decide abandonar la carga y lo tiene que hacer por escrito. Esto es irrevocable. Si tú renuncias y te lo aceptan, fuiste. No hay lugar a reclamo de la carga. Si tú renuncias a la mercancía y te lo acepta la SUNAT, no hay lugar a reclamo. Por eso se llama irrevocable. La SUNAT lo acepta, finita la comedia. No puedes hacer más. Se acabó. Sale de tu propiedad y pasa al otro. Y por eso tienen el papelito o el expediente virtual, ¿no? Papelito manda, como decía un excongresista. Tenemos las causas de abandono legal, las fechas. Las fechas. Vamos a ver qué dice. Se produce el abandono legal a favor del Estado ¿cuándo? Primero, no hayan sido solicitadas a destinación habanera, hayan llegado y no se haya hecho ningún trámite, no hayas empezado ninguna numeración de la DAN. A eso se refiere con destinación habanera, que llega la mercancía y no haces nada, dentro del plazo establecido para el despacho diferido, o dentro del plazo de la prórroga otorgada para destinar mercancías previsto en el artículo 132 del presente reglamento. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es el plazo establecido para el despacho diferido? 15 días calendarios contados a partir del día siguiente del término, lo estoy escribiendo, del término de la descarga. Apúntalo por ahí. Despacho diferido. 15 días calendario contados a partir del día siguiente del término de la descarga. Suena trabalengua. Así se lo tienen que aprender, ¿ah? Esto sí le pueden preguntar en el examen y mira, esta es pregunta de cualquier trabajo. Cuando uno va a una entrevista de trabajo, esta pregunta es para esta pregunta de cajón, esta pregunta de hecho que te la van a hacer y tienes que responderlo tal cual, porque si tú dices 15 días, solamente te preguntan, fulano, ¿cuál es el plazo para destinar la mercancía a despacho diferido? 15 días. ¿15 días? 15 días puede ser 15 días calendario, pueden ser 15 días hábiles, pueden ser 15 días antes, pueden ser 15 días después, pueden ser 15 días después del mes siguiente, demasiado abierto. 15 días calendario, muy bien, ahí estamos mejor, pero ¿desde cuándo se cuenta? Desde que llega, después que llega, al mes siguiente, al mes antes del mes, ¿cuándo? Entonces le dices 15 días calendarios contados a partir del día siguiente del término de la descarga. Entonces ya está más claro. O sea, quiere decir que el día que llegue, ese día no se cuenta. Comienza a contar del día siguiente. O sea, si llega hoy día, el plazo para que caiga en abandono legal no empieza hoy día, empezará mañana. Si llega el sábado, empezará el domingo. ¿Por qué? Porque si el domingo es Día de la Madre, sí, pero acá que dice, días calendario. Si llega el 24 de diciembre, comienza el 25. ¿Por qué? Navidad, Jesucito, Papá Noel, los regalos. Acá dice calendario. Acá no dice hábil. Si dijera hábil, es otra cosa. Si dijera hábil, los días hábiles son de lunes a viernes, salvo que no sean feriados. De lunes a viernes. Pero en este caso son calendarios. Incluye los días calendarios, acá lo voy a escribir también. Días calendarios incluyen sábado, domingos y feriados. No se vayan a olvidar, cualquier feriado, Navidad, Año Nuevo, 28 de julio, el aniversario de la SUNAT, cualquier día es calendario, ¿ya? Se va a olvidar, ¿ah? Y la prórroga ¿de cuánto es? De 15 días más. Calendarios. Pero la prórroga solo se te acepta si tú demuestras que no has podido destinar por un problema de la SUNAT.
Ya, o sea, solo la SUNAT da la prórroga solo si es culpa de ellos que tú no hayas podido destinar, pero casi nunca es problema de ellos, pues, no sé, uno no destina porque no, me voy a sacar la casaca, pero hace mucho frío. Uno no destina la mercancía no por culpa de la SUNAT, no lo destina por culpa de uno. Entonces la prórroga, la ley lo ampara, pero lo ampara siempre y cuando la causa sea imputable a la SUNAT. No, ponte, la SUNAT no tuvo sistema 15 días. Ahí sí, podría aplicar. No, proveedor, pero yo esperé el último día y justo el último día no había sistema. Ahí no aplica. Porque ¿para qué esperas el último día? La SUNAT sí, está bien, pero has tenido 14 en que sí he tenido sistema. Justo el día que no tenía, se te ocurrió hacerlo. No corre, va, no va. Y cae en abandono legal. Entonces hay que tener mucho cuidado. Dos cosas, no esperar al último, porque pueden suceder estos problemas. Y dos, tener en cuenta que si bien es cierto, la SUNAT contempla una prórroga, no es así de fácil que te la vayan a dar, ¿no? Segundo, hayan sido solicitadas a destinación aduanera, o sea, que ya hayas empezado el trámite. Cuando la destinación aduanera es el inicio del trámite. La destinación aduanera también como se le conoce como la numeración de la DAN. ¿Y qué es la DAN? La declaración aduanera de mercancías. Un formato virtual en el cual tú llenas los datos de la mercancía a ingresar. También puede caer en abandono legal si has empezado el trámite, porque ojo, puedes haber empezado el trámite, pero tienes que culminarlo. ¿Ya? Cuando uno empieza un trámite y más esos trámites aduaneros, tiene que culminarlo. Si no lo culmina, también tienes un plazo para que caiga en abandono legal. Vamos a leer. Hayan sido solicitadas a destinación aduanera y no se haya culminado el trámite. Mira lo que decía. Dice, para el diferido, o sea, eso es un diferido que ya empezaste el trámite. Dice, para el diferido, dentro del plazo de 30 días calendario, contados a partir del día siguiente de la numeración de la declaración. 30 días calendario, contados a partir del día siguiente de la numeración de la declaración. Tú con la numeración de la declaración empiezas el trámite aduanero. Tienes 30 días para culminarlo, 30 días calendario para culminarlo. Si tú no lo culminas en 30 días calendario contados a partir del día siguiente de la numeración de la declaración, tu mercancía, así esté iniciado el trámite, así esté cancelados los impuestos, ojo, porque tú puedes cancelar los impuestos y si te sale canal verde, ahí muere. Pero si te sale canal naranja, si te sale canal rojo, continúa hasta que la aduana lo autorice. Entonces, aún a pesar de que hayas empezado el trámite, de que hayas cancelado los impuestos y la aduana aún no te dé autorización, eso no se considera como trámite terminado. Y como no se considera como trámite culminado o terminado, después de 30 días, calendarios contados a partir del día siguiente del término de la descarga, abandono legal. Cae en abandono legal. Y para el anticipado, es igual 30 días calendario, contados a partir del día siguiente del término de la descarga. El trámite aduanero culmina con la autorización de levante. Trámite aduanero. El trámite aduanero regular, pero puede haber fiscalizaciones posteriores. ¿La autorización cuál es? A la autorización se le llama levante. El levante. No con el levante, culmina. Ahora, puede haber también temas de regularizaciones, etcétera, los despachos anticipados, pero en realidad culminado es cuando te da el levante. Más, si tú ves en el semáforo, en el portal de la SUNAT, cuando ya está el levante autorizado, dice situación de despacho concluido. No, porque ya está terminado. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos otras, las que hemos visto son las principales, pero también tenemos otras. Dice, se produce el abandono legal de las mercancías en los siguientes casos de excepción. Excepcionales. Muy raros. Suceden a veces, pero si están contemplados es porque sí es posible que suceda. Primero, las solicitadas al régimen de depósito. También vamos a ver qué es el régimen de depósito. Si al vencimiento del plazo autorizado no hubieran sido destinadas a ningún régimen aduanero. El depósito
te da como plazo máximo un año calendario. ¿Para qué? Para que la mercancía esté en el Perú a disposición de la aduana, o sea, bajo poder de ellos, sin el pago de impuestos. Está en un lugar que la aduana decide, bajo su poder de ellos no la usan, no la tocan, no se la agarran, ¿no? La tienen custodiando, nada más, solo custodia, hasta que tú pagues los impuestos. Si tú, en el plazo que te ha dado la SUNAT, de máximo un año, porque pueden ser meses, pueden ser, bueno, más que todo meses, no pueden ser meses o puede ser el año completo. Si tú, vencido el plazo, no has no has pagado los impuestos y mandarlo a otro régimen, lo pierdes. Abandono legal. Las extraviadas y halladas no presentadas a despacho o las que no han culminado el trámite de despacho aduanero, si no son retiradas por el dueño consignatario en el plazo de 30 días calendaria de producido su hallazgo. ¿Qué puede pasar? Que las mercancías durante el despacho se las robaron, se perdieron, se extraviaron. A veces pasa en los almacenes, ¿ah? En los almacenes pasa, puede ser. Si no has culminado, o si las has encontrado, o las han encontrado, y en 30 días no culminas, no te lo llevas la mercancía, abandono legal, se la queda a la aduana. Y tercero, las ingresadas al régimen de ferias. Hay un régimen de adquisición temporal para reexportación en el mismo estado, ¿no? También lo vamos a ver más adelante. Tiene una opción de ingreso a ferias. ¿Qué es el ingreso a las ferias? Es cuando, por ejemplo, viene la exposición, hace poco hubo una exposición antes de la pandemia, en el Museo de Arte de Lima, no sé, en el Paseo Colón está el Museo de Arte, el Palacio de la Exposición. Dentro del Museo de Arte habían traído unos cuadros de un museo español, del Museo del Prado, un museo famoso en Madrid. Habían traído los cuadros para exponerse, para exposición acá. Esa carga no es peruana y no quieres que sea peruana. Tampoco puedes, porque son antigüedades de más de 100 años. ¿Qué se hace? Se ingresa al régimen de feria. ¿Y el régimen de feria qué es? Que va a estar durante un tiempo en el Perú para su exposición en una feria de arte, por ejemplo. ¿No? Estas mercancías, mira, esto es grave, ¿eh? Estas mercancías se les da un plazo. Se les da un plazo máximo de 18 meses. Si pasan los 18 meses y la mercancía sigue en el Perú, se convierte automáticamente en abandono legal y la aduana la quitaría. Lo cual traería un problema, pues, ¿cómo se dice? Un problema, ¿cuál es la palabra? Diplomático. No, porque obviamente el español no va a querer pues, que su carga, pues, que sus obras de arte se queden acá, ¿no? No pasa, ¿por qué? Porque una feria nunca dura 18 meses, pues, ¿no? Una feria dura 3, 4 meses, no ha habido caso. Por eso que se llama excepcional, pero lo contempla por si acaso llegara a suceder. Tenemos los equipajes acompañados o no acompañados en el homenaje de casa, de acuerdo a los plazos señalados en el reglamento de equipaje y homenaje de casa. El reglamento para ingresar esta carga, igual, 15 días calendario, contados a partir del día siguiente del término de la carga. Calendario contados a partir del día siguiente del término de las cargas. ¿Tú sabes a quién le sucede a veces desgracias con esto? A los pasajeros. El equipaje acompañado. ¿Qué sucede? Muchas veces la gente, por no conocer o por no preguntar antes, cometen muchos errores, sobre todo en importación. ¿Qué hacen? Se van, por ejemplo, ahora está muy de moda esto, ¿no? La mayoría de gente que puede se está yendo a vacunar a los Estados Unidos. No sé si, creo que ya más de uno tenemos un amigo, un conocido, que se ha ido a vacunar. No, yo tengo varios. Es más, tengo muchas familias. Yo tengo familia también allá. Y se están yendo a vacunar a los Estados Unidos. Como están en los Estados Unidos, ustedes saben, los estadounidenses han sido inteligentes, ¿ah? ¿Qué han hecho? No han sido como los peruanos, ¿qué han hecho los estadounidenses? Han dicho, oye, a mí me sobra vacuna. Me sobra vacuna.
Entonces, como me sobra vacuna, yo voy a vacunar a quien venga. Al que venga yo lo vacuno. Hasta a los ilegales lo están vacunando. ¿Ah? Donde tú vienes acá a los Estados Unidos, yo te pongo tu vacuna Pfizer todavía, tu vacuna Moderna, ¿no? Que son las vacunas las mejores. Te pongo tu vacuna y como tienes que estar 21 días por acá dando vueltas, porque no creo que tengas tanta plata de ir, regresar y volver a ir, porque también es exponerse, ¿no? Te queda por acá, ¿qué mes estamos? Mayo, ya llega el verano, está bonito el clima, te puedes ir a caminar a New York City, te puedes ir a la playa de Florida, que están haciendo turismo de vacuna. Turismo de vacuna, porque tú vas a ir a Estados Unidos a ponerte la vacuna y te vas a quedar encerrado en tu casa o donde vayas. Yo no creo, ¿no? Yo sí voy, bueno, yo he vivido allá mucho tiempo, hasta el 2006, hasta el 2009. Yo iría, el primero que iría es irme a vacunar y me voy a Nueva York a dar todo el día hasta caminando, porque mi papá vive cerca. Y no voy a ir, pues, si voy, llevo algo de plata y compro, ¿no? Le compro cosas a mis hijos, a mi esposa, a mi mamá, a mi familia, ¿no? Turismo de vacuna. Así están recuperando la economía ellos. Así están recuperando, están levantando. Porque todo el mundo está yendo a Estados Unidos a vacunarse y obviamente que ahí hay más libertad. Puedes andar sin la mascarilla, puedes salir, no hay toque queda. Entonces tenemos un poco, y ya los que estamos ya acá ya estamos hartos de estar encerrados, ¿no? Entonces, tienes este tema del turismo de vacunas. Pero te emocionas y comienzas a comprar tablet, compras celular, compras computadora, hasta un televisor, te compras una guitarra, te compras un montón de ropa, y lo traes como equipaje acompañado. Obviamente que si estás trayendo todo esto, supera el monto mínimo, ¿no? Porque, por ejemplo, si fuera menos de $200, no pagan impuestos, ¿no? Si fuera hasta $2,000, pagarías el 4% de los impuestos, ¿no? Con el IGB y todo sumado entre todo, como es una declaración simplificada, sale más o menos el 12% de impuestos. Pagas poco, pero no, te subió. Porque como era más de $2,000, en total ha tenido como $5,000 en cosas. ¿Qué haces? Tienes que pagar los impuestos normales a la importación. Tienes que contratar a un agente de aduanas. Y como ya te gastaste toda la plata en Estados Unidos, ya no tienes plata ni para pagar impuestos, ni para contratar agente de aduanas. Si tú haces esto y no puedes empezar tu trámite y culminar tu carga después de los 15 días, la amiga aduana se la va a quedar. Sí, tu ropa, sí, tu computadora, sí, tu celular, se lo va a quedar la aduana. ¿Por qué? Porque eso para ingresar tiene que pagar impuestos, tiene que culminar un trámite aduanero. Y esto le pasa y le está pasando a un montón de gente. Ya ayer me llamó la segunda persona a preguntarme que le habían retenido la carga en la SUNAT. Se la habían retenido y le dijeron, ¿no? Se consigue un agente de aduanas que le realice el trámite aduanero. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. ¿Qué más tenemos? Las que provengan de naufragios o accidentes si no son solicitadas a destinación aduanera. Dentro de los 30 días calendario de haberse efectuado su entrega a la administración aduanera. ¿Quién sabe mucho esto? Los que viven cerca al mar o los que han pasado mucho tiempo en el mar. A veces el mar, todo lo que se lleva lo devuelve. El mar lo devuelve. Por supuesto que no lo devuelve a veces en el mismo lugar, ¿no? A veces lo devuelve en otros lugares. Entonces, cuando las cargas se caen a veces de los barcos, naufragios, ¿no? ¿Qué sucede? En algún momento el mar lo devuelve. Devuelve los contenedores, lo devuelve. El mar devuelve todo lo que se lleva. Siempre lo devuelve. Entonces puede devolver carga de algún importador peruano quizás. Entonces la carga, una vez que lo devuelve el mar, la aduana la tiene durante 30 días esperando que si el importador sabe que es su carga, vaya y la reclame. Bien yuca que sepa, ¿no? Vaya y la reclame. Si no la reclama, se la queda a la SUNAT. Abandono legal. Pero después de 30 días, calendario. Y dice, las que cuenten con resolución firme de devolución y no hayan sido recogidas dentro del plazo de 30 días hábiles.
computados a partir del día siguiente de notificar la resolución al dueño consignatario. Hay veces que la aduana te comisa la carga, pero te la comisa de manera injusta, por alguna razón que no ha quedado clara en el momento del comiso. Luego de las investigaciones, resulta que la carga sí corría en la devolución. O también, ¿sabes qué puede pasar? A veces la carga que entra como contrabando es carga robada, carga que le roban a otro, carga que le roban a un tercero y que luego la meten como contrabando. Esa carga de contrabando, la aduana la comisa. Entonces la puede también, una vez que demuestras que es tuya, que te la han robado, te la pueden devolver si desean. No si desean, ¿no? Si la aduana verifica y sabe que te la tiene que devolver, te la tiene que devolver. ¿Y cómo te la devuelve? Con una resolución. Pero si en los 30 días calendario, ¿no? Los 30 días hábiles, perdón, computados a partir del día siguiente de recibida la resolución de devolución, no la reclamas, la aduana se la queda. Entonces ahora vamos a comenzar a ver la destinación aduanera de las mercancías, los plazos. Pero una consulta, hasta aquí, con el tema del abandono legal y de la prenda, ¿ha quedado alguna duda, por favor? Si tienen alguna consulta la pueden hacer en este momento. Adelante, que tenga consulta lo puede hacer, ¿eh? Me parece que alguien levantó la mano. Profesor, buenas noches. Mire, ayer de la lectura estuve leyendo, pero no lo que usted ahorita ha hablado del depósito aduanero, yo no tengo claro la diferencia entre depósito aduanero y depósito temporal. O sea, los plazos ya lo entendí, pero ¿por qué al depósito aduanero le dan tantos plazos de un año? Le dan el régimen de depósito aduanero, y ¿cuál es la diferencia más que todo entre depósito temporal y depósito aduanero, por favor? A ver, no confundir el recinto del depósito aduanero con el régimen de depósito aduanero. Son dos cosas relacionadas, pero que no son lo mismo. La lectura que ustedes han leído ayer es sobre el recinto del depósito aduanero, no sobre el régimen. El régimen todavía no lo hemos visto, lo vamos a ver cuando veamos los regímenes. Todavía no hemos visto ningún régimen, ¿ya? Ahora, ¿por qué se han confundido? Porque tienen el mismo nombre, ¿no? Depósito aduanero y depósito, o sea, hay el recinto de depósito aduanero y el régimen de depósito aduanero, que son dos cosas distintas. Ahora, en cuanto al recinto, el depósito temporal es donde la mercancía de cualquier régimen tiene que ingresar para empezar las operaciones aduaneras. Ese es el depósito temporal, que si Mupesa, Alconsa, Arranza, Tramarza, Talma, cualquiera de los que ustedes conozcan, ¿no? En el depósito temporal es el recinto considerado zona primaria, donde la aduana efectúa sus operaciones de control, de seguimiento, de aforo, etcétera, etcétera, etcétera. El depósito aduanero como recinto, como lugar físico, es aquel almacén o depósito donde se llevan a cabo las operaciones ya no de cualquier régimen, sino solo del régimen de depósito aduanero. O sea, el depósito aduanero es solo para el régimen de depósito. El depósito temporal es para todos los regímenes y también incluido el del depósito. Y ya vamos a ver por qué. Porque la carga cuando llega, una carga cuando llega al Perú, en principio puede ser que no tenga ningún régimen todavía. Entonces, todas las cargas tienen que pasar por el depósito temporal para que dentro del depósito temporal, en el despacho diferido, se realice la destinación a cualquier régimen, entre los cuales puede estar el depósito aduanero. Más claro les va a quedar cuando veamos el régimen de depósito aduanero. Ahorita no les va a quedar tan claro porque recién lo estamos viendo. Ya lo de ayer era para el recinto, y es más, hablaba del recinto, ¿no? El depósito, la lectura de ayer hablaba de los recintos, de las obligaciones que tienen estos recintos donde se puede guardar carga, almacenar o hacer cualquier otro tipo de operación, ¿no? Bien, ahorita, a ver, ¿quiénes han levantado la mano, por favor? Vamos a ver quién está primero. A ver, ¿quién más levantó la mano? No creo que nadie más, ¿no? ¿Alguna otra consulta? A ver, adelante. Del tema, por favor, ¿eh? Adelante. El abandono legal, cuando traes mercancía del exterior y no tienes la factura para demostrar que es tuyo, ¿se lo quedan así automáticamente o
¿Cómo? No, y por eso te digo, bueno, tú tienes tu factura, tú tienes tu BL, pero ya lo dice la ley. 15 días calendarios contados a partir del día siguiente del término de la descarga y no has hecho ningún trámite, la carga cae en abandono legal. Ciertamente, en la operatividad, eso es en la ley, y eso es en un estatus legal. En la operatividad no es tan así. ¿Por qué? Porque la aduana de todas maneras te da un chance, pues. Y es más, hay mercancías que a la aduana no le interesa. Si a la aduana le interesa la mercancía, rapidito la va a agarrar porque está facultada por la ley. Así tengas tú tu factura. Se puede hacer una solicitud de devolución también, sí se puede, ¿no? También la ley te faculta a que si tú no estás de acuerdo en que te la hayan quitado, igual lo reclamas, ¿no? Y si la aduana aún la tiene, pues tendrá que evaluar si te la devuelve o no. Pero ya legalmente ya no está en tu poder, legalmente es propiedad de la aduana. ¿Cuál es el plazo legal? 15 días calendario contados a partir del día siguiente del término de la descarga. Eso quiere decir que al día 16 ¿la va a agarrar? Legalmente sí, pero operativamente no. Operativamente es muy probable que ni el 16. Mira, el otro día yo tenía una carga que cayó en abandono legal en marzo del año pasado. Era abril de este año y la carga seguía ahí. ¿Y por qué a la banda no le interesa? ¿Por qué? Porque son casacas con un logo de una aerolínea. A veces sí, a veces yo he visto que a veces se las agarraba. Esta vez la carga seguía ahí, pagaron los impuestos y se lo llevaron el propio cliente. ¿Por qué? Porque la aduana, si bien es cierto, legalmente estaba en abandono legal, pero la aduana no había hecho toma efectiva de la mercancía. ¿Por qué? Porque no lo hace, no es tan excesiva con los plazos, ¿no? Lo que sí, si cae en abandono legal y la SUNAT todavía la tiene, puedes reclamarla mediante una solicitud, pero no quiere decir que te la vayan a dar procedente, porque legalmente ya salió de tu poder y pasó al de la SUNAT. Bien, vamos a dejarlo ahí por ahorita, son las 8. Vamos a un break. 15 minutos regresamos, 8:15, para continuar con todo lo que tenemos que ver hoy día. Hoy tenemos bastante teoría, ¿ya? Descansen, continuamos en 15 minutos. Gracias.
Bien, continuamos entonces. Ahora vamos a ver la destinación aduanera, que es la propia numeración del Adán, ¿no? Con la numeración del Adán es que comienza el tema de la destinación aduanera. Vamos a ver de qué se trata. Dice, la ley define a la destinación aduanera como la manifestación de voluntad del declarante, expresada mediante la declaración aduanera de mercancías, con la cual se indica el régimen aduanero al que debe ser sometida la mercancía que se encuentra bajo la potestad aduanera. La manifestación de voluntad del declarante. ¿Ya? En la DAN, el declarante puede ser, 1, el propio dueño, consignatario o consignante, dueño de la mercancía, o 2, el agente de aduanas. El agente de aduanas en representación del importador. Puede ser cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos, ¿no? Generalmente lo hace el agente de aduanas. ¿Por qué? Porque el agente de aduanas es el técnico que sabe, es el que conoce, es su campo de acción, ¿no? Su campo de acción es hacer las declaraciones aduaneras de mercancías, ¿no? Hace con los ojos cerrados las declaraciones aduaneras de mercancías. Entonces dice, es la voluntad del declarante. Al final, si lo hace el agente de aduanas, lo hace porque el declarante, porque el dueño se lo ha dicho. El importador le dice, ¿sabes qué? Tú haz tú de la declaración en mi nombre, pero destínala a importación para el consumo. Destínala a exportación. Destínala a depósito. Por supuesto que el agente de aduanas tiene que cumplir con indicarle al importador cuáles son los requisitos para que pueda ser destinada a importación para el consumo. Pero la decisión final, siempre en esos casos, perdón un momento, el cable se había enredado. La decisión final siempre va a ser del dueño. Él le va a decir, o él lo va a hacer, o se lo va a decir al agente de aduanas a qué régimen quiere ingresar la mercancía. ¿Dónde se expresa esta voluntad? En la DAN. La DAN son unos formularios, donde hay una suerte de códigos, donde se colocan los códigos de los regímenes. Por ejemplo, aquí eso lo vamos a ver de todas maneras cuando veamos cada régimen, pero te los coloco acá. Por ejemplo, la importación, el código del régimen de la importación para el consumo es el código 10. El de la exportación definitiva es el código 40. El del depósito, el código 70. El de la admisión temporal para reexportación en el mismo estado, el código es 20. El de la admisión temporal para perfeccionamiento activo, el código es 21. Y así sucesivamente, ¿no? Hay el código 89 el reembarque, el código 60 la reexportación, el código 30 la reimportación, el código 51 la exportación temporal para perfeccionamiento pasivo, y así. El 71 el material para uso aeronáutico, ahí están todos los códigos. ¿No? ¿Ese código dónde va? En la DAN, en la cabecera de la DAN, lo primero que llena después de la aduana, el código. Creo que con algunos ya he visto llenado de DAN, no sé si con este grupo o fue con el otro, de todas maneras, si con este grupo no lo hemos visto, igual en algún momento vamos a llegar a ver el llenado de la DAN, es lo que va en la cabecera de la DAN, ahí va la aduana y al costado va el código del régimen. El código del régimen. ¿No? Ahí tú le dices, ese código le dice a la aduana, aduana, esta mercancía yo la quiero ingresar a importación por el consumo. Obviamente este formulario es electrónico y todo es electrónico. El formulario de la DAN es electrónico. Electrónicamente se consigna y electrónicamente se transmite a la SUNAT esta voluntad de ingresar una mercancía al régimen que tú escojas. Entonces, ¿y para qué es esto? Para que la aduana sepa a qué tratamiento o qué trato darle a esa mercancía. Eso empieza con la numeración de la DAN. Pero para numerar una DAN no se numera simplemente por el hecho de que te contrate un importador, a ti como agente de aduanas, y ya, ¿no? Simplemente te contrata y bueno, tú numeras. No, así no funciona.
legalmente, estamos hablando de legislación, legalmente, para que tú puedas hacer una numeración de un Adán o para que tú puedas representar a un importador frente a la SUNAT, legalmente tienes que tener un poder. Tienes que tener un poder. Si no, no puedes. A ese poder que te lo tiene que dar el importador, que el importador le tiene que entregar a la gente de aduanas para representarlo, se le llama mandato. Mandato o poder, cualquiera de los dos. Mandato o poder. Acá le he puesto como mandato, pero también puede ser poder. Sin el mandato, ojo, ojo, pestaña y ceja, porque acá mueren los bravos, ¿ah? Incluso a los más bravos se les ha pasado esto, ¿ah? Para poder representar yo, agente de aduanas, a un importador, tengo que tener mandato. No vayan a cometer el error de no tener mandato y numerar un Adán. Es una infracción grave. La infracción se cataloga como muy grave. Porque las infracciones en la tabla de sanciones son leves, son graves y muy graves. Leves, graves y muy graves. La muy grave, pues, es lo máximo, ¿no? Es lo máximo en gravedad. Y nos podría jugar en contra, ustedes saben, ya lo vimos, en los operadores para categorizar el operador, te miden la cantidad de sanciones y el peso. Las muy graves tienen más pesos. Con eso puedes hacer que cierren la agencia. Y cuando cierran la agencia, ¿qué pasa? Nos quedamos todos sin chamba. Todos. Porque si cierran la agencia, tienen que liquidar a todo el mundo. Y todos nos quedamos en la calle. Imagínate en esta situación quedarte sin chamba, ¿no? Bueno, ya todos nos hemos quedado sin chamba durante la pandemia, ¿no? Yo también me quedo sin chamba, ¿no? Ya gracias a Dios que lo mío fue rápido, ¿no? Conozco amigos que se quedaron sin chamba, por ejemplo, en marzo del año pasado. Tengo un amigo que lo sacaron cuando empezó la pandemia. Ha conseguido chamba recién la semana pasada. Recién la semana pasada, imagínate. Un año sin chamba. ¡Un año! Claro que tenía sus ahorros, sus ETS, ¿no? Pero un año sin chamba. Imagínate, yo te juro, yo me lo imagino y me vuelvo loco, porque a veces tengo tantas cosas que pagar acá que digo, no sé cómo hacer. ¿Qué dice? El mandato es el acto por el cual el dueño, consignatario o consignante, traducción, el importador o el exportador, o el beneficiario de algún régimen, encomienda el despacho aduanero de sus mercancías a un agente de aduanas, que lo acepta por cuenta y riesgo de aquellos. O sea, el agente de aduana acepta el riesgo a cuenta y riesgo del importador. Es un mandato con representación que se regula por el presente decreto legislativo, la Ley General de Aduanas, el reglamento y lo no previsto en el reglamento y en el decreto legislativo hay que remitirse al Código Civil. Eso es en el caso hay alguna discrepancia. En el Código Civil recoge el poder de representación mediante el mandato y la Ley General de Aduanas simplemente lo aplica, ¿no? ¿Cómo lo aplica? Se puede dar de tres formas. El mandato se puede dar de tres formas. Acá no estamos hablando de importación o exportación, acá estamos hablando en general, para cualquier régimen. Para cualquier régimen es esto. Ya luego vamos a ver para cada régimen cuál es su peculiaridad, pero acá estamos hablando en general. En general hay tres formas de dar mandato. Se puede dar de tres formas. Primero, mediante el endose del documento de transporte o otro documento que haga sus veces. ¿Quién me puede decir qué es un endose? ¿Alguna vez han visto algo con endose? ¿Alguien sabe? Hay algo muy común que se hace siempre con endose. Algo bien común. A ver. A ver, firma o sello, ¿verdad? Pero hay algo, ya, está bien, es la firma, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes tienen un cheque, los cheques que son al portador, ¿no? ¿Qué tienen que hacer para que los cobren? En la parte de atrás tienen que firmar, poner su nombre y su DNI,
¿no? Y con eso con los cheques al portador. El tema del BL, el tema del endoce que les digo acá, del poder acá, sirve y funciona igual. El cheque, como el documento de embarque, también se regula por la ley de títulos valores, ¿no? En el caso del endoce para el mandato de aduanas, ¿qué se hace? En la parte de atrás del BL, ¿no? En la parte de adelante también puede ser donde hay espacio, donde no tape otra información relevante, se pone el sello y se llama endoce en procuración. Porque hay que tener cuidado con los endoses, ¿ah? ¿Por qué? Porque el endoce puede ser también un endoce en propiedad. Un endoce en propiedad es cuando tú firmas un título de valor y se lo estás regalando. Por ejemplo, yo le quiero regalar mi casa a Luis. Entonces le endoso el título de propiedad, lo sello, endoso en propiedad a Luis. Y se lo doy. Le estoy transfiriendo la propiedad. El endoce que tiene que tener el documento de embarque es endoce en procuración. ¿Cuál es en procuración? Que simplemente sirve para que la persona a la que le estás endosando el documento sirva de representante tuyo. Solo te represente. No te transfiere la propiedad de la mercancía. Solo sirve para representar. ¿Ya? Esa es la primera forma de poder. La segunda, el poder notarial, el poder especial otorgado en instrumento privado ante notario público, también conocido como poder notarial. ¿Qué hacen aquí? Hacen un documento, en el documento indican qué es lo que están pidiendo que durante ese año el agente de aduanas tal represente al importador tal en las operaciones tal. Es un documento donde imponen todo esto, lo firman, lo llevan al notario, el notario le da la validez legal, no les pone el sello de la notaría, yo notario de la ciudad de Lima, bla, doy conforme, bla, pum. Documento, ya. Obviamente, uno reemplaza al otro, ¿no? Si tienes endoce, no necesitas los otros dos. Si tienes poder, no necesitas los otros dos. Y último, medios electrónicos que establezca la SUNAT. Tienes que tener uno de los tres, no tienes que tener los tres, ni dos de los tres. Uno de los tres es suficiente para poder hacer el despacho aduanero. Por supuesto, cada régimen tiene su peculiaridad. Por ahí me preguntaban la clave SOL. Exacto. Los medios electrónicos que ha establecido la administración aduanera es la clave SOL. A través de la clave SOL se otorga mandato al agente de aduanas y el agente de aduanas, a través de su clave SOL, resecciona el mandato. Resecciona y lo tiene ahí como prueba. Ahora, dato, adelanto el dato. Dato, apunta, importante, no te vayas a olvidar. Hay dos regímenes en los cuales el mandato electrónico, o sea, la literal C, no, la tercera forma de dar mandato, el mandato electrónico, es obligatorio. Hay dos regímenes en que es obligatorio. Hay dos regímenes en los que no le puedes dar poder de las dos primeras formas, sino de la última. Los dos regímenes más usados: importación para el consumo, exportación definitiva. En estos dos regímenes, que son el 10 y el 40, el mandato electrónico es obligatorio. Obligatorio. De manera obligada, tienes que recurrir a la tercera forma de mandato. Quiere decir, al mandato electrónico. Para los regímenes de importación para el consumo, código 10, y para el régimen de exportación definitiva, código 40. Estos dos regímenes tienes que tener de manera obligatoria, el mandato electrónico. Antes sí se podía hacer con cualquiera de los tres, ¿no? El que tú eligieras, el que te fuera más fácil, el que te supiera mejor. Hoy ya no. Hoy, para estos dos regímenes, solo estos dos, acá estamos hablando de manera general, solo te hago la acotación, cuando veamos cada régimen se los voy a hacer recordar, para estos dos es obligatorio el mandato electrónico. ¿Por qué?
Primero, porque son los dos regímenes que más mueven, los regímenes que más hay es la importación y la exportación. Son los regímenes que más hay, es la mayoría. Y segundo, son los regímenes que le han dado más dolor de cabeza a la SUNAT para ingresarlos a la era digital. Han dicho, oye, si esto está en la era digital, tenemos que meter todo pues ya a la era digital. Entonces, mandato electrónico para todos, no nos hacemos problema, llevas un mejor control. Y si te das cuenta, es mejor para ti importador. ¿Por qué? Porque en el endoso del documento de transporte, ¿qué gastas? Sello, lapicero, envío de documento original cuando ya no es necesario el documento original, pero tienes que enviarlo porque está con el sello. 3 cosas, roche. Demasiado. Segundo, poder notarial, tienes que gastar en ir al notario, que el notario te selle, que el notario te firme, con la pandemia es peligroso, y tener. Y lo tienes que hacer tú porque el importador, el notario no le legaliza el documento a cualquiera, le legaliza el documento a cualquiera, a ti o al que tiene carta de poder en tu nombre. Es un problema. En cambio, el mandato electrónico, desde la comodidad de tu casa, te metes a tu computadora, pones tu clave sol, le das un clic, un send, guardas y se acabó. 5 minutos demorará y no te cuesta un sol. No te cuesta un sol. Y tú le pones el plazo que quieras, ¿eh? Y lo retiras cuando quieras también. Es más fácil. ¿Cuál ha sido el problema con el mandato? El mandato ha tenido un problema de que no ha tenido del mandato electrónico, ha tenido un problema de que no ha tenido el apoyo de la empresa privada. ¿En qué sentido? En que las empresas privadas, no para el trámite aduanero, sino que las empresas privadas, las navieras, estos transportistas, tienen otro tipo de relación adicional de la legal con los clientes que se llaman relaciones comerciales. La relación comercial principal que tiene los importadores con las navieras es el pago de los vistos buenos. Pago de los vistos buenos, que son todos los pagos de descarga, carga, almacén y todo este tema de los pagos que hay. Entonces, las líneas navieras dicen, oye, para el pago de visto bueno, yo sí necesito el endoso, que necesito el documento firmado, si no, no vale. O por último, el poder. Pero yo no, eso de mandato electrónico yo no lo acepto. ¿Por qué? Porque yo no lo puedo verificar en un sistema. Porque esto es de un tercero, es el sistema de un tercero. Entonces, no vale. Para mí no vale el mandato electrónico. Y la aduana ha dicho, señor, pero yo lo he puesto obligatorio y yo soy la ley. El privado ha dicho, sí, tú eres la ley, pero para el importador, no para mí, porque esto no es una operación aduanera. Entonces, ahí hay un problema, hay un enfrentamiento, y la aduana en venganza, ¿qué ha hecho? La aduana en venganza, bueno, yo digo en venganza, pero no es que sea una venganza, sino es que ya era algo planeado. La aduana les ha puesto a todos, incluso los privados, el sistema, el decreto ley 1422 de la digitalización de operaciones del comercio exterior, tanto comerciales como legales. Entonces ya les ha puesto el cuchillo en el cuello. Han dicho, compadre, o te ordenas o te ordenas, ¿ah? Porque esto me tienes que cumplir, porque está la ley. Y si tú no cumples la ley, estás infringiéndola, te estás metiendo en problemas, ¿ah? Entonces los privados, lo triste, ¿sabes qué es? Que los privados van a tener que despedir un montón de gente porque las operaciones se van a digitalizar. Va a ser todo digital. Por ahí te estarán una persona pues, que maneje una computadora, ¿no? Que envíe los correos, pero ya no van a necesitar la cantidad de gente que hay hoy día en las áreas de visto bueno. Las áreas de visto bueno hay mucha gente, hay gente que va a hacer los pagos, gente que va a recoger los BLs, gente que va a sacar los sellos, gente que va a hacer las colas, gente que va a hacer, es un tema bien burocrático, aunque no creas, pero hay gente chambeando en eso. Esa gente, con este decreto ley que ha salido, que ya salió en junio del año pasado, pero lo observaron, fue al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional lo declaró constitucional, o sea que si se dio, tuvo un problema. Y ya está en vigencia, y ya tienen, me parece que 120 días, se contaron a partir del mes pasado, todavía están en plazo para acoplarse. Creo que en junio se vence, y en junio tienen que los privados comenzar a aceptar todo digital, ¿no? Porque es que no tiene sentido, ¿no? La autoridad aduanera te pide digital, pero el privado te pide físico. ¿Quién pesa más? Bueno, pesa más la legislación. Y bueno,
Entonces lo que dice último, el reglamento establece los casos en que el mandato electrónico es obligatorio, el reglamento ya lo estableció, los regímenes de importación y exportación en este momento son obligatorios. Pero no quiere decir que más adelante todos los regímenes sean obligatorios esta forma de dar el poder. Pero por ahora solo IMPO y EXPO. Y aquí está, el artículo 185 del reglamento expresa, el mandato electrónico es obligatorio en los regímenes de exportación para el consumo y exportación definitiva, salvo las excepciones previstas por la administración aduanera. La principal excepción prevista por la autoridad aduanera, ¿cuál es? Que la ley faculta a las personas a poder hacer despachos con el DNI. Como persona natural con DNI, puedes hacer despachos. Tienes en la importación, tienes 3 de $1,000 en un año calendario o 1 de 3,000 en un año calendario con DNI. Y en la exportación, toda exportación de menos de $5,000 se puede hacer con tu DNI. Y si tú no tienes RUC, te pregunto, si tú no tienes RUC, ¿puedes tener clave sol? Mira la pregunta. Si tú no tienes RUC, ¿puedes tener clave sol? ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? No, ¿verdad? ¿Saben por qué no? Porque el RUC está ligado, la clave sol está ligada al RUC. Para entrar a la clave sol, entras con el RUC. Y si tú eres de esos importadores que solo va a hacer 3 importaciones en un año, o se lo va a hacer con tu DNI, ¿qué haces? Entonces el reglamento dice, para las personas que no están obligadas a inscribirse en el RUC, por ejemplo, los importadores que hacen en el año 3 importaciones de 1,000, que solo lo hacen con su DNI, dice, para ellos hacer una importación no es obligatorio. Ellos lo pueden hacer con los otros 2 medios, siempre y cuando lo hagan con DNI. Pero si lo hacen con RUC, sí tienen que dar el mandato electrónico, porque con el RUC sí tienen la opción habilitada. No, es una de las excepciones. Hay otras, no las vamos a ver porque son excepciones poco más complicadas de explicar, pero la principal es esa, ¿no? Si estás con tu DNI, estás facultado a hacerlo con mandato o con poder notarial. Y llegamos a la propia destinación aduanera. Ojo, no vayan a hacer una destinación aduanera sin mandato. Lo repito, lo voy a repetir y lo voy a seguir repitiendo. La falta es muy grave. Es muy grave y nos puede meter en un problema y nos puede complicar. ¿Ya? Y mira, y lo que necesitamos hacer es no complicarnos. Porque lamentablemente, mira, el tema con esto es que una complicación de una sanción no solo pasa por el tema de que vas a pagar unas multas, porque ciertamente vas a pagar una multa pecuniaria. Cuando hablo de pecunio, estoy hablando de plata como cancha, platita. No solamente es la multa pecuniaria, sino es la multa pecuniaria y son las demoras que puede suceder una carga. Y las cargas están afectadas a un montón de sobrecostos, almacenajes, sobreestadías, que son a veces peores que una multa. La sobreestadía, sobre todo, de los contenedores. Dios santo. No, las sobreestadías, ustedes saben que el contenedor, cuando uno trae una carga, uno trae la carga, pero el contenedor no es tuyo. El contenedor es alquilado y te lo alquilan por un tiempo. No te dicen, oye, el contenedor te lo sigo alquilando hasta 7 días después de que llegó la nave. Esas son negociaciones, esto no es legal, es una negociación comercial. Si se pasan los 7 días, te voy a comenzar a cobrar por día el almacén. Y los contenedores son $130, $140, $200 por día. Las sobreestadías son feas, ¿ah? Yo he visto sobreestadías, a mi amigo lo votaron porque generó una sobreestadía de 180,000 soles. 18 contenedores. 18 contenedores, 180,000 soles. Sacaron a un compañero mío, sacaron a su jefe, sacaron al gerente, a los 3. Cuello cortado. ¿Para qué? Para, con el sueldo que le iban a pagar los 3, la agencia respondió con los 180,000 soles. Sus puestos no los volvieron a llenar, no los volvieron a cubrir. Su chamba, ¿qué hicieron? Le repartieron entre todos.
perdieron su trabajo. Pierden su trabajo, pierden su buen nombre, porque si llaman a pedirte referencia, oye, quiero contratar a Luisa, ¿qué tal? ¿Cómo es el trabajador? Ah, solamente te digo que nos generó un sobrecosto de 180.000 soles. ¿Alguien te va a querer contratar con esa referencia? Yo, ¿sabes qué? Dedícate a otra cosa, hijo, acá no entras, ¿no? Hay que tener cuidado con los sobrecostos, ¿ya? ¿Qué, profesor? Pero yo voy a trabajar de despachador. ¿Y quién te ha dicho que el despachador o el auxiliar de despacho no genera sobrecosto, no? A veces son los que más generan sobrecosto, porque son los que están más expuestos, porque están en el campo, están en la operatividad, están adelante, están dando la cara. Por eso tiene que estar bien preparado. Sigamos. Dice, todas las mercancías para su ingreso o salida legal, yo siempre ahí le voy a agregar la parte legal, ¿ya? Ingreso o salida legal del país, deben ser declaradas sometiéndose a un régimen aduanero mediante la destinación aduanera. La destinación aduanera es solicitada mediante declaración aduanera, la dan por los despachadores de aduanas o demás personas legalmente autorizadas. Y se tramita desde antes de la llegada del medio de transporte y hasta 15 días calendarios siguientes al término de la descarga. Este es el plazo legal. Este es el plazo legal. Ahora, profesor, ¿y si no numeré los 15 días y numero al día 30? Muy bien, lo puedes hacer, pero siempre y cuando, como la carga ya está en abandono legal, se hace siempre y cuando la aduana no haya ya esa mercancía, se la haya agarrado. Que no se la haya agarrado. O sea, tienes hasta los 15 días de manera legal. Al día 16 ya cae en abandono legal y ya está suspedito a que la aduana no tenga una medida sobre esta mercancía. No sucede, como te digo, no lo repito, no es que al día 16 o 17 o incluso al mes se lo vaya a agarrar. No es, legalmente lo puede hacer, pero la aduana no lo va a hacer por cooperativa. O sea, a mí me parece que ahí, más adelante, tiene que haber un cambio en la norma, ¿ya? Porque si la aduana de facto, o sea, un cambio en la norma o un cambio en la forma de actuar de la SUNAT, de que apenas terminaron los 15 días, de facto tome la carga. ¿Y por qué la SUNAT no amplía el plazo? Por una razón poderosa, de que si la SUNAT lo amplía el plazo, el importador peruano, en fin, ¿no? Porque hay que reconocer también que somos una gran nación, pero tenemos un gran problema, que es el tema de que siempre hacemos las cosas al último. Siempre hacemos las cosas al último. Es un gran problema que tenemos los peruanos, todos, yo también, el primero. ¿Qué sucedería? Si amplía el plazo, ya, al día 30 ya, el día 29 recién se ponen a hacer los trámites. ¿Y cuál es la idea? La idea de esto es que en un futuro lejano, eliminar estas palabras de acá. Mira, acá lo voy a resaltar para que lo veas. Vamos a ver acá. A ver, ¿dónde está? A ver, eliminar esta palabra de acá. A ver, esta palabra de acá. Acá lo estoy resaltando. La aduana quiere eliminar estas palabras. Hasta 15 días calendario. La aduana solamente se quiere quedar con el antes. Lo voy a resaltar con verde. La aduana se va a quedar con esto. ¿Y a eso cómo se le llama? Despacho anticipado. A la aduana solo le interesa el despacho anticipado, no le interesa el diferido ya. ¿Por qué? Porque la aduana se quiere parecer a sus amigos de Norteamérica. Se quiere parecer a los norteamericanos en el despacho aduanero. ¿Para qué? Porque no es que se crea, sino es que se tiene una certeza de que la aduana norteamericana es la mejor aduana del mundo. Es la mejor, por supuesto, la que funciona más efectiva, la que cobra mejor, la que tiene una forma más efectiva de cobrar los impuestos, la que tiene un sistema de fiscalización rápido, ¿no? Que nos hace problemas con el tema de
de los controles ordinarios, ¿no? Que los hace después, las cargas llegan rápido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la SUNAT, para parecer una aduana de talla mundial, quiere copiar todo lo que ha hecho la aduana norteamericana, ¿no? Pero todavía eso está para futuro. Sigamos. A ver, espérame un ratito para sacar esto de aquí. A ver, ¿esto cómo se quita? Ya, muy bien. Dice, las declaraciones tienen las siguientes modalidades. Las modalidades, en realidad, son los momentos. Los momentos son los momentos en que numeras o destinas la DAN. Si numeras la DAN antes de la llegada del medio de transporte, si la numeras antes de la llegada del medio de transporte, se considera despacho anticipado. Profesor, ¿y si la DAN, y si la carga llega a la medianoche y yo numeré la DAN a las 11 horas de la noche con 59 minutos, ¿qué sucede? Despacho anticipado, lo numeraste antes de que llegue la nave, hasta un minuto antes. ¿Desde cuándo? Cualquier momento. Ya no hay un plazo límite de antes. Simplemente antes de la llegada del medio de transporte. Puede ser 100 días antes, como puede ser un minuto antes. Por supuesto, 100 días antes nadie va a numerar una DAN anticipada porque no sabe lo que va a traer, ¿no? Pero antes había un tema, un problema, que decía 15 días antes. Entonces, 15 días antes, peruanos, en fin, esperábamos el último día. El día 15, unos minutos antes, el último día. Cambió, dijo, ¿no sabes qué? Hazlo antes. Antes, simplemente antes, 30 días, 40 días, 50 días, hazlo antes. Con tal que lo hagas antes, yo estoy conforme. Entonces ese antes cambia el chico de la persona y dice antes. Mejor hagámoslo con tiempo, ¿ya? Ya, como ya tienes límite, el subconsciente de una persona es poderoso, ¿ah? Subconsciente de una persona es poderoso, ¿no? Por ejemplo, el otro día un candidato habló que apoyaba el terrorismo, ¿no? Subconsciente. El subconsciente es poderoso. El anticipado. Tenemos el diferido. El diferido es cuando se enumera después de la llegada del medio de transporte. Después de la llegada del medio de transporte. Aquí en el reglamento no está bien detallado. En realidad es 15 días calendario cuando vas a partir del siguiente término de la descarga. Pero después de la llegada. Y el urgente dice conforme a los que establezca el reglamento. Esto lo vamos a ver bien cuando veamos importación para el consumo. ¿Ya? Les adelanto, es desde el urgente es desde antes de la llegada del medio de transporte hasta 7 días calendarios contados a partir del día siguiente. Estoy escribiéndolo por si acaso. El día siguiente del término de la descarga. Muchachos, un favor. Ustedes en plazos no pueden fallar nunca. En un examen, en el examen de IAT si lo van a dar, en el trabajo, en una entrevista. ¿En qué no pueden fallar? Plazos. El aduanero tiene que saber sus plazos. En plazos no pueden fallar. No pueden fracasar. Fallan en plazos, fallaste como aduanero. Tienen que tenerlos bien claros. Por favor. Sigamos. Dice, modalidades para la estimación aduanera, seguimos con lo mismo. Vencido el plazo de 15 días calendarios siguientes al término de la descarga, las mercancías caen en abandono legal. Y solo podrán ser sometidas a los regímenes aduaneros que establezca el reglamento. Ya te limita. La deuda tributaria y los recargos que se generen en este caso no podrán ser respaldados por la garantía prevista en el artículo 160. Mira, si tú destinas la carga en abandono legal antes de que la aduana tome una acción sobre ella, ya tienes dos limitantes. Ya te limitas de dos maneras. La primera, solo puedes destinar la mercancía a los regímenes que la aduana te diga. Ya no la puedes destinar a cualquier régimen. Solo a los que la aduana te diga. La aduana te dice que puede destinarlos a todos menos a dos.
No puedes ingresarlo ni a depósito, ni a MUA, material para uso aeronáutico. Te limita. No hacerlo en los 15 días te limita. Y segundo, que ya no puedes garantizar las deudas, tienes que cancelarlas. Y acuérdate, cuando tú cancelas una deuda, cuando tú la vas a pagar, ¿qué pasa? Al día siguiente que la calculaste te comienza a generar intereses. Es como cuando tú tienes una deuda de tarjeta de crédito, pagas los intereses, ¿no? Igual acá, te genera interés, pero no te genera del mes siguiente, no, te genera del día siguiente. Una desgracia. En cambio, cuando garantizas, no te genera interés hasta el día 21 del mes siguiente, no tienes un poquito más de plazo de tiempo. Eso lo vamos a ver de manera bastante en tributación, si es que alguien ya no lo vio. Dice por último, los dueños consignatarios o consignantes no requieren de autorización de la administración aduanera para efectuar directamente el despacho de sus mercancías cuando el valor FOB no exceda el monto señalado en el reglamento. Quiere decir, menos de $2.000. Cuando es menos de $2.000, la aduana no te tiene que autorizar a hacer un despacho, lo puedes hacer tú solo. Me parece que hay una consulta adelante. Si es del tema, por favor. Sí, pues no me quedó claro. Entonces, si la mercancía cae en abandono legal, ¿aún se puede destinar a un Lo régimen? dije, antes de que la aduana la tome. La aduana, Antes o sea, que la, es lo que, ¿cómo se llama? lo que he La repetido. comise. ¿Perdón? ¿Antes que la comise o...? Ah, no es comiso. No es comiso, no confundan las cosas. Abandono la carga, y lo he dicho, y no me han escuchado y no me preguntaron. ¿Ah? El abandono legal es una situación legal. La mercancía cae en abandono legal. Lo repetí varias veces. Son 15 días. No quiere decir que al día 16 la aduana vaya y se la agarre. Eso no quiere decir. Por eso te digo, si pasaron los 15 días y la carga aún no ha sido tomada por aduanas, tú la puedes seguir haciendo tu despacho aduanero. Lo puedes destinarla, puedes llevártela si quieres. Siempre y cuando la aduana no tenga ya sobre ellas una medida de quitártela. No es comiso, comiso es otra cosa. Es una situación legal, más no operativa. Operativamente, la aduana no va al día 16 a tomarse la carga. Si tú numeras el día 16 y la aduana aún no lo ha tomado, sucede este caso, ¿no? De que no puedes destinarlo ni a MUA ni a depósito y puedes cancelar los impuestos. Más no, una cosa es la situación legal de la carga y otra cosa es la situación en físico de lo que sucede. ¿Me dejé Gracias, entender profe. ahí? ¿O tienen Sí, profe, alguna duda? gracias. Ok. Bien. Bien, nos ha ganado la hora, ya son 5 para las 9. Voy abriendo la lista y si tienen alguna duda, así como la de Carlos, la pueden hacer en este momento. Luis Antón. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Diana Asencios. Diana, no te escuché, pero bueno, sí, eres tú. No te pongo el presente. Silvana Calderón. Buenas noches. Silvana Calderón. Presente, profesor. Buenas noches. Gracias. Nicole Colona. Manuel Cornejo. Manuel Cornejo. Carlos Curo. Presente, profesor. Buenas noches. Manuel Cornejo. Buenas noches. Ok, Manuel. Y acá también te acabas. Listo. Oscar Cutipa. Gracias. Daniel Espinosa. Buenas noches. Natalia Espinosa.
Isaías González. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Sebastián Huancayo. Jordan López. Damaris Oliva. Diana Pérez. Diana Pérez. Esther Ríos. Esther Ríos. Edith Tapia. Evelyn Vázquez. Bexy Velarde. Bexy Velarde. Presente, profesor. Listo. Bien. ¿Alguna consulta tienen? Por favor, la pueden hacer. Para que quede claro el tema. Igual mañana vamos a continuar con el tema porque nos ha faltado ver un par de diapositivas. Y mañana comenzamos con importación para el consumo. Ya, traten de ya no faltar. ¿Por qué? Porque van a ver algunas cosas que ver mañana. Ah, mi página, ya, ahí se la voy a poner. Lo buscan me buscan en Facebook así. A ver, lo estoy escribiendo. Aduanas, nuestra pasión. Ese es para aduanas, y si quieren para historia, porque también hago videos de historia, me pueden buscar en YouTube como Historia en 5, en YouTube y en Facebook. ¿No? El de aduanas está un poquito desactualizado, lo voy a comenzar a actualizar esta semana, y también voy a crear un canal de YouTube para aduanas, ¿no? Para dar clases rápidas, algo que necesiten, ¿no? Ahí me pueden seguir, me ayudan con un like y con suscribirse, ¿no? Porque así me ayudarían bastante. ¿Ya? Ambos canales son interesantes, el de aduanas, tema aduanero, y historia, tema de historia y temas actuales, ¿no? De la coyuntura política y social. ¿Ya? Bien, entonces los espero ganar su like y nos vemos mañana. Mañana a la misma hora y por el mismo canal del Zoom. Cuídense, que tengan buenas noches. Gracias. Buenas noches, profesor, hasta mañana. Gracias, profesor. Buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana, nos vemos.